Muy bien, comenzamos de nuevo. Ahora llegamos a punto número 7. Aquí vamos a hablar de antropomorfismos. Antropomorfismos es una palabra bien rara, mis hermanos, pero es un término teológico para hablar de cómo tenemos la tendencia ser humana de atribuirle a Dios características humanas para poder nosotros identificarnos con Él y con sus hechos, lo que Él hace, cómo se identifica, cómo se relaciona con nosotros. Abre sus Biblias en Génesis, por favor, en Génesis capítulo 4, en versículo 14. Dice, hablando, y estamos hablando, ahora, aquí, tenemos que ser bien claros, que los antropomorfismos solamente se aplican a Dios, solamente a Dios, porque es la única manera como nosotros nos podemos relacionar con Él, porque Él es invisible. En Génesis, en capítulo 4, en versículo 14, dice esto: He aquí, me echas hoy de la tierra, de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matara. Nosotros conocemos la historia de Caín, ¿te recuerdas? La historia de Caín. Él está hablando con Dios. Y le habla en términos humanos, como si fuera un humano, porque es la única forma que nosotros sabemos cómo hablar con Dios. Y nosotros le atribuimos a Él, ¿no?, es las características humanas, a pesar que comprendemos que Él no es humano. Vamos a explicarlo así. Ocasionalmente, las escrituras usan expresiones que parecen que se atribuan o se atribulan a formas humanas y físicas de Dios, tales como los dedos, las manos, los brazos, su rostro. Nosotros, la mano de Dios, el dedo de Dios, ¿no? La mano de Dios, ¿me entiende? Es el rostro de Dios. Le atribuimos, mis hermanos, a Él, términos en cuanto nosotros podemos identificarnos con Él y Él con nosotros. Los teólogos se refieren a estas como antropomorfismos. Ese es el término que se utiliza. Vamos a utilizar esto. Ya que Dios es espíritu y no cuerpo. ¿Estamos claros en eso? Que Él ya no es espíritu y cuerpo. Porque te recuerda que estuvimos leyendo en Juan, en capítulo 4, y en versículo 24 dice: Dios es espíritu y los que le adoran, mis hermanos, en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Estamos bien claros, aquí no hay una contradicción. Estamos hablando de la forma como algunas veces la escritura utiliza palabras para describir la persona de Dios, en cuanto tú y yo somos capaces de comprenderlo un poco mejor. Ya que Dios es espíritu y no cuerpo, mis hermanos, nosotros sabemos que estas expresiones no nos describen a Él físicamente, no es una descripción física, pero son usadas para ayudar al hombre a comprender las verdades concernientes a Dios. Y muchas veces tú escuchas personas dando testimonios: yo vi la mano de Dios. Porque la Biblia habla de la mano de Dios. Vi el dedo de Dios, porque la Biblia habla del dedo de Dios. Yo vi el rostro de Dios, porque la Biblia habla del rostro de Dios. Vi el brazo de Dios. En otra palabra, la gente no comprende. Ahora, yo no me meto en la polémica, en el problema, en la discusión de que si vieron o no vieron. La pregunta es si lo que ellos testifican es bíblico. Y el problema es que utilizan el lenguaje, antropomorfismo, este lenguaje de antropomorfismo, utilizan este lenguaje, ¿ves?, en sus supuestos sueños y visiones, etcétera, 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 cuando el propósito de ese lenguaje es para que nosotros nos podamos identificar, pero nunca cambia la verdad, que Él es
espíritu. Él es invisible y sin cuerpo. ¿Cómo es que yo debo de aplicar esta verdad como un creyente, mis hermanos? El apóstol Pablo usó un tipo similar de expresión cuando él urgió a los corintios a que corrieran con paciencia la carrera que está delante de nosotros. ¿Te recuerdas eso? En Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice esto. En Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, tú puedes ver, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí tú tienes que comprender que Pablo, él no quiso decir que los cristianos deben de otorgar su tiempo y ir a correr, sino a ir a orar y estudiar la Biblia. ¿Ve? Pablo usó algo muy similar, es cierto, en otro sentido, pero es el mismo procedimiento. El uso es una forma de su uso, como digo, figurativa, ¿ves? De expresión para enfatizar la verdad de continuar viviendo la vida cristiana así, mis hermanos. El idioma, mis hermanos, es figurativo, para darnos un poco mejor el sentido de Dios. Ahora, el número 8 va a ser la simpleza de Dios, o la simplicidad, la simpleza de Dios. Otra vez, es bien sencillo, regresamos a Primero de Juan, capítulo 1, lo puse mal, capítulo 1, versículo 5. Primero de Juan, capítulo 1, versículo 5. Mira bien lo que dice. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos: Dios es luz. Punto. Y no hay ninguna tinieblas en Él. Dios es luz. Cuando explicamos esto, estamos hablando de la simplicidad. De la simplicidad quiere decir que Dios no es complejo, Dios no es mezclado, Dios no es divisible en su naturaleza. Simplicidad no niegan las tres distintas personas de la Trinidad. Las tres distintas personas comparten la misma esencia de Dios. Tampoco quiere decir que esto es fácil para comprender todo lo que debe conocerse de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado tiene un efecto, ¿no?, limitador sobre el entendimiento humano. Tú y yo luchamos, ¿ves? Con nuestra comprensión, nuestra habilidad de comprender, porque tenemos que luchar, ¿ves?, con el pecado, que mora en nuestra naturaleza y este mundo. Segundo, el entendimiento del hombre es finito, mientras que el Dios es infinito. Tenemos que responder y reconocer que a pesar que nosotros hay cosas que tú y yo no comprendemos de Dios, no significa, no quiere decir que la simplicidad no existe, a pesar que hay tres personas distintas, ¿ves?, en la persona de Dios. Ahora, si voy a aplicar esta enseñanza, mis hermanos, la tengo que aplicar en una forma bien sencilla, ¿no? Porque en Mateo, si ustedes se recuerdan, en Mateo 18, versículo 3, dice esto:
Y dijo, de cierto os digo, que si no volvéis o hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Vean, mis hermanos, Jesús enseñó que uno debe acercarse a Dios como un niñito para ser convertido. Nunca, mira, los otros dioses te piden un sinfín de cosas. Dios es tan sencillo, tan simple. Venga a mí como un niño y simplemente creer. No te pide nada. Él no necesita nada. Él es el creador de todo. De creer simplemente quién Él es y qué fue lo que Él hizo por nosotros, ¿no? Esa es la simpleza de Dios. Ahora vamos a otro extremo de la inmensidad, ¿no? Vamos a hablar del número 9. La inmensidad de Dios. La inmensidad de Dios. En Primera de Reyes, por favor. En Primera de Reyes va a ser capítulo 8, versículo 27. Note bien, la inmensidad de Dios. Dice, en Primera de Reyes, capítulo 27, dice esto, capítulo 8, dice, pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. Está haciendo una pregunta declarativa aquí. Y dice, he aquí que los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. La inmensidad de Dios. Aquí se aplica a Dios. Inmensidad. Inmensidad quiere decir que Dios no puede ser limitado. Que Dios no puede ser limitado por el espacio y es de hecho más allá del espacio. El espacio es el área, mis hermanos, donde la realidad física, materia y ser, energía existe. Y que a ese grado es limitado. Donde el espacio finalice, mis hermanos, Dios todavía persiste infinitivamente más allá de los límites. Estamos hablando, mis hermanos, es precisamente de la inmensidad. No podemos encajar a Dios. Es imposible. Y lo que estamos haciendo, mis hermanos, es mostrándole a ustedes todos los elementos, los aspectos, los atributos, mis hermanos, de quién es Dios. ¿Quién es Dios? Vamos al número 10, mis hermanos. Y ahora, note bien. Y esto nos deja a nosotros con las canicas patinando, mis hermanos. Vamos a hablar de la ahora, note la diferencia, ¿okay? La unidad de Dios. La unidad de Dios. Vete, abre sus Biblias en Deuteronomio capítulo 6. Versículo 4. Dice esto. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. El concepto, vamos a decirlo, el concepto fundamental del Shema, que es el nombre de este pasaje, el cual es la primera palabra en hebreo, oye. En hebreo se nombra el Shema. Es que Dios es uno y no muchos dioses. Él es uno y no muchos dioses. Por definición, solo puede existir un todopoderoso, infinito, ilimitado Dios, pero que está expresado
en tres personas distintas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero hay un solo Dios. Vamos a hablarlo de esta manera, vamos a tratar, si es posible, de ilustrar más o menos la idea. Al hablar más de uno en lo supremo, absoluto, perfecto y todopoderoso, ser es decir algo contradictorio. ¿Me escucha? Hablar más de uno en lo supremo, absoluto, perfecto y todopoderoso ser es decir algo contradictorio. No pueden existir dos absolutos. Es imposible, ya que entonces no habrían un absoluto. No podemos tener dos absolutos. Esta es la verdad absoluta. Esta es la verdad absoluta. No. Si hay dos verdades absolutas, no hay ninguna que es absoluta. No podemos tener, si hay un solo Dios absoluto, no podemos tener dos dioses absolutos, porque Dios es absoluto, uno cancela el otro. Aquí es donde nosotros tenemos que pensarlo bien. ¿Cómo que lo voy a aplicar? Para revelación nosotros sabemos que solo Jehová, Yahweh, es el único Dios. Por lo tanto, nada en tu vida debe interponerse entre tú y Dios. ¿Está viendo ahora la variedad de los alimentos, los aspectos y características de quién es Dios? Vamos al número 11, ¿no? Y vamos a hablar ahora, número 11, de la sabiduría. De Dios. Y vamos al libro de Proverbios, capítulo 9, versículo 1. En Proverbios capítulo 9, versículo 1 dice: la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Mira bien, la sabiduría edificó su casa. Así lo dice en el Proverbio. En capítulo 9, versículo 1. Labró sus 7 columnas. Ahora, vamos a ver si podemos darle esto un sentido. En la explicación, la sabiduría de Dios es usada en 3 sentidos en las Escrituras. Aquí está la clave. Aquí lo vamos a identificar. Vamos a poner la sabiduría. Se usa en 3 sentidos en las Escrituras. La primera, mis hermanos, va a ser, mis hermanos, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 25. Vamos a ponerlo aquí. Aquí, cuando habla de la sabiduría, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 25. Vamos a ponerlo así, en 1 Corintios 1, 25. 2 y 3. Vamos a identificar dónde se encuentran y luego hablar de ellas, ¿no? Va a ser Proverbios capítulo 4, versículo 7. Capítulo 4, versículo 7. Y la tercera se va a encontrar en 1 Corintios capítulo 1. Capítulo 1, versículo 30. Sabemos que cuando él dice aquí en Proverbios capítulo 9, donde él dice que la sabiduría edificó su casa, ¿no?
Primeramente, uno, esta se refiere a la alta perspectiva por la cual Dios comprende cosas que el hombre es incapaz de comprender. Dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. La segunda manera, esto se refiere, o esto puede referirse al entendimiento que el cristiano debe tener en la vida, hablando del creyente. En Proverbios capítulo 4, versículo 7 dice, sabiduría ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. El tercer manera, también la sabiduría es vista como un tipo de Cristo, quien es nuestra sabiduría. Aquí dice en 1 Corintios en capítulo 1, en versículo 30, dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Vamos a ver si lo podemos ilustrar aquí. Cuando David dijo que Abner había muerto como un hombre villano, un hombre necio, y lo dijo en 2 Samuel en capítulo 3, en versículo 33, ¿te recuerdas? En 2 Samuel capítulo 3, versículo 33 dice, y echando el rey al mismo Abner, decía, había de morir Abner como muere un villano, mis hermanos, como un necio, así lo dice. Él quiso decir que Abner murió porque él siguió su propia intuición en lugar de la sabiduría de Dios, lo cual lo hubiera salvado. Él fue matado. Él fue matado, daba vuelta en la entrada del portón de Hebrón. Si él hubiera entrado en la ciudad de refugio, como Dios había instruido, Joab no hubiera podido matarlo. La aplicación para el creyente como un creyente debe ser, un cristiano sabio va a obedecer ¿qué? La sabiduría de Dios. Esto no es complicado. Por esa razón hablamos de la sabiduría de Dios. Ahora mira, número 12. Número 12 va a ser el amor de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias, mis hermanos, en Juan. En Juan capítulo 3, versículo 16. Y hablando del amor de Dios. Ahora todo el mundo conoce el versículo. Es muy conocido. El problema es que es tan conocido que ni le dan importancia hoy en día. Pero hablando del amor de Dios, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, ¿no? Para que todo aquel que cree, mis hermanos, que cree en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Comprendiendo el amor es un atributo. El amor de Dios es un atributo de Dios, una descripción de su ser. No solamente está hablando de sus acciones, pero es su ser, su esencia. Él solo es la epitomía, mis hermanos, la epitoma del amor divino y la fuente de todo el verdadero amor. Su amor es incondicional y consistentemente busca lo mejor para el que es amado. Ese es el amor. Dios nunca busca lo mal por ti. Él busca lo mejor por ti. Es su esencia de amar. ¿Te recuerdas que dice en Romanos capítulo 5? Dice, aún siendo pecadores, ¿no?
murió por nosotros. Aún siendo pecadores, nos amó. Ese es el amor. ¿Ves? Vete en Romanos y en capítulo 5, mira cómo lo dice. En Romanos capítulo 5, mira lo que dice en versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. En versículo 8, Romanos capítulo 5, él dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios, mis hermanos, fue claramente demostrado en el Calvario cuando Jesús murió por todos nuestros pecados. En 1 de Juan capítulo 3 versículo 1, 1 de Juan capítulo 3 versículo 1 dice esto, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos, mira, dice, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a él. Él es amor. ¿Te imaginas eso? ¿Cómo que debemos aplicar esto? Bueno, porque Dios nos amó a nosotros primero, nosotros debemos amar a los otros también, a los demás también. En 1 de Juan, el capítulo 4, en versículo 11, 1 de Juan, capítulo 4, versículo 11, dice esto, dice: amados, si Dios nos ha amados así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Cómo es posible que tenemos en la iglesia tanto odio? La pregunta que me hago, mis hermanos: ¿somos realmente cristianos? ¿Somos nosotros creyentes genuinos? Escuchando un día hablar el hermano David Platt, estaba hablando un día, y en su plática él dijo algo que me llamó la atención. Y me quedo pensando, mis hermanos, cuando Dios nos entregó a nosotros la gran comisión, y hacer discípulos por todo el mundo. Primeramente, no fue, mis hermanos, es un imperativo, es un mandato, no es algo opcional. Pero nosotros debemos también compartir el evangelio con todo el mundo con el cual nosotros topamos. Lo debemos hacer. Pero ¿por qué es que no lo hacemos? Si Dios es amor y nosotros somos de Él y somos amor, somos amados, ¿cuánto más nosotros debemos de amar lo suficiente de compartir el evangelio? Escuchando al hermano David Platt cuando él estaba hablando, y él dijo, él hizo esta pregunta, y siempre se me quedó grabada en la forma como lo dijo. Él dijo: ¿cuánto tienes que odiar? ¿Cuánto odias a otra persona para no compartirle el evangelio de Jesucristo? El amor de Dios. Vamos a hablar del número 13 ahora, y hablar de la inmutabilidad de Dios. La inmutabilidad de Dios. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1 versículo 17. La inmutabilidad de Dios. Él dice que, y este es el problema, que mucha gente cree que Dios cambia, y que cambia su manera de ser, cambia su manera de pensar, etcétera, 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 etcétera. Pero mis hermanos, Dios es inmutable. Él lo dice así bien claro en Santiago capítulo 1 versículo 17. Él dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, el Padre de las luces,
en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ya que mis hermanos, ya que todos los cambios son ya para lo mejor o lo peor, Dios es inmutable porque Él es perfecto y no puede mejorarse ni empeorarse. Eres incambiable, mis hermanos, inmutable. Las escrituras describen la naturaleza de Dios, su voluntad y su carácter como una cosa inmutable o incambiable. Nunca en la Biblia se presenta que Él es algo menos o algo más allá de la inmutabilidad. Él siempre ha sido, Él es y continuará siendo igual. Él no cambia. Mira, para ser inmutable, mis hermanos, esto no quiere decir que Él no es inmovible. Dios tiene la cualidad de una personalidad que puede actuar, que puede pensar, que puede crear y hacer decisiones. Dios sí no está limitado en eso. ¿Cómo es que yo debo de aplicar esta verdad? Dios es inmutable, Él es inmutable y por lo tanto los cristianos pueden depender sobre su amor, su poder, porque Dios no ha cambiado de los tiempos bíblicos. Él no ha cambiado. Por esa razón es tan importante, mis hermanos, de enseñar la doctrina a la iglesia para que ellos puedan comprender quién es Dios. Vamos al número 14 y vamos a hablar de la santidad de Dios. Hablar de la santidad de Dios. Y abre sus Biblias ahí, mis hermanos, en Levítico capítulo 19. En Levítico capítulo 19, versículo 2. Miren bien lo que dice la palabra de Dios. Dice, habla a toda la congregación, en Levítico capítulo 19, versículo 2. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santo seréis, porque santo soy, yo Jehová, vuestro Dios. Cuando nosotros leemos esta palabra, mis hermanos, santidad, la palabra hebrea que se traduce como santidad viene de una raíz que significa separarse o cortarse. Separarse o cortarse, ¿no? Cuando usa la palabra santidad o ser santo, ¿no? Básicamente quiere decir, mis hermanos, separarse. Separarse, mis hermanos. El significado primario de santidad implica la cualidad positiva de Dios del autoafirmarse puro. Él es apartado y Él es puro. Pero el segundo significado implica separación. Particularmente separación del pecado. La santidad de Dios quiere decir que Él es absolutamente puro y absolutamente separado de y de sobre todas sus criaturas y también separado del pecado y del mal. Dios no está en ningún sentido contaminado por el pecado o por este mundo. La santidad de Cristo es incuestionable a pesar de la encarnación, a pesar que Él nace en el vientre de una mujer declarada justa por Dios, una mujer, la Virgen María. Quiero que usted comprenda que Dios la declaró a ella justa y a pesar que Dios, el Hijo Dios, se convierte Dios
hombre, Él todavía mantuvo su santidad separado del mal y del pecado. ¿Cómo que podemos ilustrar este punto? Bueno, ya que Dios es santo y es incuestionable, mis hermanos, y el pecado le es ofensivo, mis hermanos, a Él, por esta razón Él tuvo que romper su relación con su propio Hijo cuando se hizo el llevador de nuestros pecados. Cuando te recuerdas que Cristo estaba sobre la cruz, ¿te recuerdas? Y te recuerdas que Él estaba llorando, ¿no? Y Él gritó, lama labas, Eli lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Te recuerdas eso? En Mateo capítulo 27. Dice en versículo 46, cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Padre, Dios tuvo que separarse, alejarse del pecado, aún en ese momento que gritó el Cristo Jesús de la cruz. Solo por medio de la identificación de Cristo con nuestro pecado como nuestro sacrificio, podemos nosotros ser reconciliados con Dios. En la aplicación de esta enseñanza, mis hermanos, cuando las Escrituras mencionan la santidad de Dios, ellas también actúan, mis hermanos, la santidad personal de su pueblo. Hablar ahora de la verdad de Dios. Vamos a hablar del número 15. La verdad de Dios. Abre sus Biblias, por favor, en Juan capítulo 14. En Juan capítulo 14. Todo el mundo conoce esta escritura. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Está bien claro cuando lo dice. Yo soy el camino y la verdad. Ahora, cuando estoy caminando por la calle, estoy hablando con una persona que con él dice que yo soy el camino y la verdad. Me dice, ¿y qué quiere decir eso? Bueno, la palabra verdad es usada en las Escrituras en dos maneras. Es uno, la verdad contrastada con la falsedad. La verdad contrastada, mis hermanos, con la falsedad, y lo genuino contrastado con lo no real. En esos dos sentidos, las Escrituras están utilizando la palabra verdad. La verdad contrastada con la falsedad, y también, mis hermanos, lo genuino con lo que no es real. Aunque los dos se aplican a Dios, normalmente su genuinidad es contrastada con los falsos dioses en otras religiones. Las Escrituras en este sentido lo declaran así. En Juan capítulo 7, en Juan capítulo 17. En Juan capítulo 17, versículo 3 lo dice así, y el único verdadero Dios, ¿te recuerdan? Mira lo que dice el versículo, en Juan 17, versículo 3. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Está hablando de la genuinidad, mis hermanos, ¿ves? Está contrastada con los falsos dioses. Y Cristo está encomendando en las manos del Padre, ¿ves? Porque él sabe que la noche antes es esta oración que él está realizando en Juan capítulo 17, y él va a apartar de esta tierra. Él va a apartar. Él hace la última oración para entregar a su pueblo, a los creyentes, en las manos de Dios. Y le dice, y esta es la verdad eterna. Hablando en Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y el único Dios verdadero.
Vamos a ilustrar esto. ¿Te recuerdas de Elías? Cuando Elías confrontó a los profetas de Baal en el monte de Carmelo. Bueno, él los desafió, mis hermanos, a que evaluaran la genuinidad de Dios y de Baal. Eso fue lo que estaba haciendo. Él estaba mostrando esta doctrina de la verdad de Dios. Vamos a ver si el suyo es cierto o el mío es cierto. Si el tuyo es verdadero o el mío es verdadero. Él quería presentar la genuinidad, mis hermanos. En otra palabra, el genuino contrastado con lo que no era real. En Primera de Reyes, abre sus Biblias, en Primera de Reyes capítulo 18, en versículo 21. Primera de Reyes capítulo 18, versículo 21. Dice esto, dice, y acercándose Elías a todo el pueblo le dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síguele. Si a Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Él se lo presentó bien claro. Y conocemos la historia, ¿no? Que los dioses de Baal perdieron. ¿Cuál es la aplicación? Ya que el Señor es Dios, nosotros estamos obligados a Él en todo lo que Él demanda. Estamos obligados a Él en todo lo que Él demanda. Por esa razón, la verdad es tan importante, esta doctrina de la persona de Dios. Ahora vamos a llegar a la justicia. A la justicia de Dios. La justicia de Dios en Hechos capítulo 17. En Hechos capítulo 17, versículo 31. Hablando de la justicia de Dios. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Obviamente estamos hablando del Señor, ¿no? La justicia, si es que comprendemos, la justicia de Dios es la activa extensión de la santidad de Dios dentro de los hechos de decisión. Esto implica que Dios tiene la autoridad y la habilidad para establecer el estándar de todas las relaciones y que Él va a ser consistente en relacionarse a sus criaturas y obedientes o desobedientes. La injusticia de Dios es mis hermanos, legislativa y la distributiva. Él es el que determina cómo Él va a repartir y en el cómo lo va a hacer y a dónde su justicia sobre la humanidad. Si ustedes se recuerdan, cuando Abraham, vamos a ilustrar esto. Cuando Abraham atentó, mis hermanos, el prevenir la destrucción de Sodoma, ¿te recuerdan? Y él le apeló a la justicia de Dios. Él sabía que el juez de toda la tierra iba a hacer lo correcto. Él le hizo la pregunta. ¿Te recuerdas? La historia se encuentra en Génesis, en capítulo 18. Y en Génesis capítulo 18 dice lo siguiente en versículo 25. En Génesis 18, 25 dice esto, dice: lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Él hace la pregunta declarativa. Así
¿Cómo es que lo debemos aplicar nosotros en nuestras vidas, mis hermanos, como los creyentes? Así hoy todos pueden tener confianza que Dios va a tratar con uno justamente, pero el cristiano puede adicionalmente pedir por la misericordia de Dios, por la misericordia de Dios. Vamos ahora, mis hermanos, si me lo permite aquí, vamos a comenzar de la otra lista ahora. Y vamos a hablar de la bondad de Dios. La bondad de Dios aquí. Vamos a hablar de la bondad de Dios. Número 17. La bondad de Dios. Marcos capítulo 10. En Marcos capítulo 10, por favor, en versículo 18. Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo un Dios. Hablando de la bondad de Dios. Mira, en tratando de explicar esto, solo Dios es completamente bueno en su naturaleza y acciones. Solo Dios es completamente bueno en su propia naturaleza y en sus acciones. Lo demás de nosotros no somos. No somos. Su bondad incluye todos los atributos morales positivos tales como la gracia, la paciencia y bondad y su misericordia. Amén. Vamos a tratar de ilustrar esto en una forma un poquito más comprensible para nosotros cuando hablamos de la bondad de Dios. Cuando ¿te recuerdas la historia del hombre, del hombre joven rico? ¿Te recuerdas de él? Cuando el hombre joven rico llamó a Jesús maestro bueno, ¿te recuerdas? Jesús le recordó que solo Dios era quien apropiadamente se le podía llamar bueno. ¿Te recuerdas eso? Y la razón por qué la bondad de Dios, esta doctrina es tan importante, es porque la humanidad, y a mí no me importa en qué iglesia, en qué país que uno puede visitar, asistir, mis hermanos. Mucha de la gente creen que el pueblo, que el ser humano es básicamente bueno. Pero la Biblia dice que no hay ninguno bueno. Pero el pueblo cree que hay uno bueno. Y por esa razón se siente defraudado cuando algo sucede. Yo no sé por qué. Porque la Biblia dice que no hay ninguno bueno, ninguno. No hay ninguno bueno en dos cosas, en dos aspectos. En su naturaleza como Dios y en sus acciones como Dios. Tenemos nuestra propia naturaleza y la Biblia enseña que la naturaleza nuestra, mis hermanos, es una naturaleza pecaminosa. Por consecuente, mis hermanos, y por consecuencia, obviamente tenemos que comprender que si tengo la naturaleza pecaminosa porque yo nacé de pecado, mis hermanos, obviamente eso tiene que tener un impacto en mis acciones. Cuando el hombre joven rico, ¿ves? Le llamó a Jesús maestro bueno, Jesús le recordó a él
que solo Dios era a quien apropiadamente se le podía llamar bueno. Eso fue lo que él dijo. En Marcos capítulo 10, versículo 18, él lo dijo. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino, mis hermanos, solo un Dios, uno Dios. Solo uno Dios. Mira, lo único bueno que existe en el mundo alrededor de nosotros realmente refleja o expresa la bondad de Dios. En Gálatas, en capítulo 1, dice esto en versículo 10, dice, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Solamente Dios era autorizado, capacitado para nombrar su creación y lo que él había hecho bueno. No existe ninguna otra fuente de verdadera bondad. Cuando Dios le reveló su nombre a Moisés, él se describió a sí mismo como abundante en bondad. Mira, en Éxodo capítulo 34, versículo 6, él dijo esto. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Aún Moisés pudo proclamar eso. La aplicación para nosotros, mis hermanos, que la bondad de Dios es ilustrada a diario en nuestras vidas por las muchas buenas cosas que agregan, mis hermanos, conforte y gozo a nuestras vidas. Los cristianos deben tener cuidado de no tomar estos dones en poco. Él lo dijo bien claro en Santiago, en capítulo 1 y en versículo 17, cuando él dijo, toda buena dádiva y todo buen don perfecto desciende de lo alto, del Padre y de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y por fin vamos a llegar a la gracia de Dios. A la gracia de Dios. Vamos a tratar aquí con 18. La gracia de Dios. La gracia de Dios. Vamos al famoso versículo y este va a ser Efesios capítulo 2, versículo 8. La gracia de Dios. Dice, porque por gracias sois salvos. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Note que la gracia de Dios es la expresión de su bondad hacia aquel que no se lo merece. Gracia significa un favor inmerecido y puede ser expresado por el acróstico, mis hermanos, que la riqueza de Dios al costo de Cristo. Esta gracia es la base de nuestra salvación. Que la gracia es algo que tú y yo como pecadores, como ser humanos, no merecemos la gracia de Dios. Porque ya estamos descalificados. La gracia es algo que usted recibe que no merece. Y eso todos nosotros queremos, la gracia de Dios. La misericordia es a lo contrario. La misericordia es que, mis hermanos, es que tú no recibes lo que tú realmente mereces. La gracia es que tú recibes lo que tú realmente no mereces. ¿Ven la diferencia? Esa es la gracia de Dios. Y por esa razón tú y yo tenemos que tener mucho cuidado en cuanto nosotros estamos juzgando a los demás.
porque la gracia de Dios ha sido derramada sobre nosotros. De igual manera debemos nosotros estar dispuestos a expresar y otorgar esa misma gracia con los demás. Así fue que lo dijo en Efesios capítulo 2, en versículo 8. Y porque por gracia sois salvos por medio de la fe. No hay nada, mis hermanos, que usted pudo lograr o hacer para ganarse la gracia o la salvación. Y él dijo, esta gracia es la base de nuestra salvación. En Efesios capítulo 1 y en versículo 7 él dice lo siguiente. Él dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Y si le vamos a ilustrar, mis hermanos, en la salvación, los hombres que se merecen el infierno, mis hermanos, obtienen el cielo. Merecía el infierno y Dios me regala el cielo por su gracia. Esto no puede ser explicado aparte de la gracia de Dios. Cada conversión en la Escritura es un ejemplo de la gracia de Dios. Cuando Saulo, te recuerda que es Pablo, encontró al Señor en el camino de Damasco, Pablo era un perseguidor de la iglesia. Aún así, Dios lo hizo al uno de los predicadores principales de la iglesia por su gracia. Y por fin la aplicación, ¿cómo es que podemos llegar? Mira, necesitamos recordar que nosotros somos salvos. Se nos ha dado el Espíritu Santo y permitidos a servir a Dios por su gracia.